los elementos defensivos que se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial, que eran los frentes continuos de líneas de trinchera kilométricas, y el referente de la Guerra de Marruecos, que estaba inspirado en la construcción de blocados, que son como una especie de castillo, por decirlo de alguna forma, en los puntos altos. Pero claro, para la guerra moderna no sirve ninguno de los dos. La línea continua, la línea de trinchera continua, estaba ya totalmente obsoleta porque suponía el empleo de cientos de personas y suponía además crear un frente extensísimo que no había personal suficiente para cubrirlo. Y por otra parte, la aparición, por ejemplo, de la aviación, de la artillería, de las nuevas técnicas de observación, hacía que, por ejemplo, los bloqueados, estos emplazamientos que se situaban arriba, tampoco tenían sentido, porque lo ponen, claro, eso se ve desde kilómetros, ahora dirigen la aviación y la artillería hacia ese punto y se acabó. Entonces hay que ir modificando y hay que ir adaptándose a las circunstancias. Y ellos lo que hicieron fue fortificar puntos independientes. Nosotros, si paseamos por aquí, pues llegamos a un cerro, Cerro Castillo, por ejemplo, tiene sus trincheras. Sin embargo, conforme vamos bajando, las trincheras, por lógica, desaparecen. Y en el cerro de al lado puede haber otro emplazamiento defensivo y en el de más allá también. Ellos lo que iban fortificando fue las cotas principales. Y dice, claro, si creamos una estructura defensiva arriba, aquí y otra aquí, pues desde estos dos puntos controlamos todo lo que rodea. Y no es necesario fortificar todo lo que está entre medias. Eso hace que ahorremos material, ahorremos personal y que evidentemente estemos más protegidos. Entonces, el primero, como digo, es la trinchera, que es una zanja continua donde el soldado, pues el combatiente, se mete dentro y se puede defender. Pero claro, eso también es muy peligroso, porque una trinchera, si se enfila con un tanque, con un avión, claro, puede hacer que todos sus integrantes pues mueran en el acto, si se tiran granadas y demás dentro. Entonces eso hace que se vayan dando una forma concreta que son las formas incisadas. Pero también pensaban luego que la trinchera no tenía sentido, porque podía pasar como pasaba en la Primera Guerra Mundial. Se meten los combatientes dentro de la trinchera y tú vas en fila de uno en uno y eso provoca una matanza absoluta. Entonces, lo que querían era que la trinchera solo sirviera como elemento de comunicación. Es decir, que la trinchera sirva para ir de un pozo de tirador o de un nido de ametralladora a otro, pero no como elemento defensivo. ¿Qué son los pozos de tirador? Pues claro, al final la trinchera tenía que desembocar en un espacio circular donde podía haber 1, 2, 3, 4 tiradores dependiendo. Entonces desde ahí estaban apostados, se podían defender en toda la posición y atacar y defender. Claro, se construyen tantos pozos de tirador, bueno, pues como personal disponible, dependiendo también un poco del lugar donde se emplace ese elemento defensivo. Y luego estos pozos de tiradores, pues claro, se van mejorando, ¿no? Primero pues son de tierra, luego de piedra. Si tienen ametralladora, pues claro, se fortifican mucho más, se construyen de cemento, de hormigón, porque si yo voy a atacar una posición y hay una ametralladora, lo primero que quiero es eliminar la ametralladora, que es la que me está causando baja. Yo, que soy el que está ahí, pues evidentemente voy a proteger la ametralladora como sea, para que sea lo más difícil posible de tomar. Entonces, si por ejemplo las directrices se van desarrollando, que eso aquí en el terreno en la zona del frente es más visible en la parte de construcciones franquistas que republicanas, lo que hay es una trinchera circular de la que van saliendo diferentes pozos de tirador, nidos de ametralladora, y claro, si yo voy a atacar eso, yo tengo que ir tomando uno por uno, no puedo tomar toda la posición entera, sino que tengo que ir ocupando pozo de tirador por pozo de tirador, porque claro, desde este me pueden atacar en este. Si yo ocupo este de aquí, tengo que recibir fuego, o estoy recibiendo fuego del que está al lado. Entonces claro, eso era muchísimo más difícil. Es más, el enemigo podía rebasar esa posición sin tomarla, pero siempre me iba a tener a retaguardia en una situación complicada, yo lo iba a poder estar atacando. Entonces, esos ejemplos que son ya de la segunda mitad del 38, aquí en Los Pedroches, pues hay algunos significativos y algunos importantes que se pueden ver y que se distinguen claramente. Y luego ya, pues, por aligerar un poco otros elementos, pues son los observatorios, que son estructuras que se conservan muy bien, porque claro, ellos lo que tenían es que divisar el campo enemigo y evidentemente es un objetivo militar. Es decir, yo tengo que, si voy a atacar, si voy a realizar un ataque contra mi enemigo, lo primero que tengo que eliminar y que, digamos, neutralizar es sus observadores, para que ellos no puedan verme, no sepan por dónde voy. Entonces estas estructuras, pues claro, tienen una construcción excepcional y son las que mejor se conservan, porque son observatorios blindados con una estructura de hormigón pues de 1 metro, eso estaba arreglado también, en fin, que se conservan muy bien y que son perfectamente identificables. Bueno, pues a partir de eso, como digo, de ese contexto histórico, de esta tipología y demás, pues luego aparecen en el libro pues algunos de los lugares más importantes
de este frente donde se desarrollaron los principales acontecimientos. Se me ocurren, por ejemplo, no sé, pues como he dicho, la línea esta defensiva de los Pedroches, que incluye Cerro Castillo y lugares del entorno, la Sierra de la Grana, Sierra Patuda, la Cerca de Hinojosa, la Loma de Buenavista, la zona de la Chimorra, la carretera de Pozo Blanco a Villa Alta, o la zona del Cuartanero entre Hinojosa, Villanueva del Duque y Peñarroya, pues ahí se incorporan mapas, croquis y documentación de prensa, testimonio oral, es decir, todo lo que yo he podido encontrar para poder poner a una persona en situación y conocer pues, cómo era esa línea de frente. Bien, y de eso fundamentalmente, como digo, trata este libro. Ahora ya, y ya voy a ir acabando, pues como decía Miguel al principio, por hablar un poco de desde Laura López, hay que destacar, y es muy importante, la labor que ellos hicieron de recogida de información. Yo, que he tenido la suerte, gracias a ellos, de poder consultar ese archivo, la verdad es que cuando lo vas viendo, te vas quedando pasmado con la cantidad de información. Es decir, ellos se recorrieron los archivos de los 17 pueblos de los Pedroches, y algunos de fuera, fotografiando, documentando, reproduciendo, fotocopiando cualquier documento, cualquier cosa que hiciera referente a cualquier cosa de la guerra civil y la posguerra en la zona de los Pedroches. Entonces, es un trabajo inmenso, muy minucioso, y que luego, claro, mucha de esa documentación se ha perdido, porque desde los años 80 hasta la actualidad, misteriosamente, mucha documentación de los archivos municipales, pues, no sé por qué, o sí me lo imagino, desaparece. Entonces, eso, o la recogida de testimonios orales, que eso es muy importante, porque eso, igual, existe aquí, pero por ejemplo, en el Valle del Guadiato no existe. Entonces, escuchar el testimonio de personas, y hay uno que recuerdo especialmente, que era un hombre de Hinojosa, que empezaban ellos a preguntarle, vamos a hablar de la gente del pueblo. Decía, no sé, no recuerdo el nombre, ¿no? Fulano de Copas, que le decían tal. Ah, sí, ese luego después de la guerra lo metieron a la cárcel y lo mataron. El otro, bueno, ese le dieron una paliza ahí, no sé qué, no sé cuánto, porque era rojo y le dieron como... ¿Y cómo te cuenta gente que ese hombre que estaba dando su testimonio conocía, y que lo conocía porque esa persona lo había vivido esos acontecimientos? Y toda esa información que ellos recogieron de esos testimonios orales, que de otra forma se hubieran perdido, es una documentación, vamos, fundamental, y se emplea ahí en ese libro, fundamental para poder conocer cómo fue eso desde otro punto de vista, desde el punto de vista pues más desde abajo, una historia mucho más social. Entonces, bueno, pues es muy importante. Y por último, y acabo de verdad, aquí también, y no porque yo sea, yo sé, por venirme arriba ni nada, pero la última batalla de la República, la batalla de Valsequillo Peñarroya, se dio también en tierras cordobesas, y aunque el escenario no fue tanto la zona de los Pedroches como la parte de Peñarroya, Valsequillo y demás, fue una batalla de unas dimensiones espeluznantes. Debemos situarnos en enero del 39. Está Cataluña a punto de caer, entonces un plan que llevaba sobre la mesa de los dirigentes republicanos y demás un tiempo, el plan P, pues se decide poner en práctica. Y ese plan P, que era el último esfuerzo ya posible que se iba a hacer, que constaba de diferentes operaciones, que no voy a entrar ahora en ellas, pero que fracasan todas porque ya pues, consideraban que no servía de nada. La única fase que se lleva a cabo es la que se da aquí en el norte de Córdoba, y consistía en romper el frente por la zona de Peñarroya, intentar avanzar una vez sobrepasar la alineación de Sierra Trapera, Sierra Patuda, Cerros Médicos, etcétera, avanzar hacia el interior y amenazar incluso Sevilla. Entonces ellos consideraron, hicieron un estudio, vieron que el mejor sitio era este y lo desarrollaron. El plan era un desembarco en Motril, que no se llevó a cabo, la operación aquí en Peñarroya y luego otra acción en la zona del ejército del centro. Entonces esa batalla fue una batalla bestial, porque duró un mes. Al final las líneas de frente acabaron como empezaron. Los republicanos rompieron el frente y avanzaron hacia el interior, tomando, creo que fueron, si no recuerdo mal, 500 kilómetros cuadrados de terreno, pero ya la duda, la indecisión, también algunos quintacolumnistas que estaban entre los dirigentes republicanos como Matallana y demás, pues la falta de empuje y tal, hizo que al final todo fracasara. Pero es una batalla fundamental, y se desarrolla aquí y no es suficientemente conocida ni está tampoco suficientemente valorada y estudiada. Entonces, en relación a este tema, pues claro, y ya con esto acabo, de verdad,
una cuestión que se ha estado hablando de varias veces es la necesidad de hacer una ruta reivindicativa de carácter memorialista que tenga en cuenta pues a todos estos hechos y a todos aquellos combatientes que estuvieron aquí y que se dejaron el pellejo en la lucha contra el fascismo en Pozoblanco, en Los Pedroches, en el Mariato y en el entorno, donde había gente, como digo, pues prácticamente de todos sitios. En fin, seguro que se me han quedado muchas cosas atrás y demás, pero bueno, no quiero tampoco ya ser más pesado. Cualquier aportación, cualquier comentario, cualquier pregunta, pues yo estaré encantado de responder. Muchas gracias. Bien, pues si quieren pueden ir realizando las preguntas que quieran. Y me queda encantado de contestar. ¿Vas contestando yo mismo? Sí, ¿no? Pues vamos. Buenas tardes, soy Elías. Yo, en primer lugar, aparte del trabajo que ya he recordado cuando salió el de Laura, el libro de Laura, tuve la ocasión de leerlo. Y hoy me gustaría celebrar el 78 aniversario del 24 de agosto de 1944, cuando una brigada española reconquistó París, que la mayoría de los medios se encargan de taparla y que no se sepa de la gente joven, no lo desconozcamos. Y por otro lado, tuve la suerte o desgracia de tener un tío abuelo, porque él decía que había estado en el batallón aquí en el Valle de los Pedroches con los nacionales, como ellos le llaman, y iba acompañado de regulares de Marruecos. Y dice, allí los marroquíes caían, es decir, los moros, caían como chinches. Claro. Pero no lo veo. Sí, estoy aquí con el... Sí, claro, y eso lo contaban en los testimonios, por ejemplo, de la parte de la batalla de Pozoblanco. Lo más gordo es que Villanueva del Guti y Alcalacé. Luego ya, claro, una de las causas de la resistencia en Pozoblanco también es que ya en ese momento se había hecho frente, se había agotado el enemigo y demás. Pero los testimonios eso lo recuerdan la cantidad de moros que había muertos por todos lados, porque claro, formaban una parte importante de esa columna atacante. De hecho, tú lo comentaste en otra presentación cuando presentamos el libro, que tú conoces mejor, era en la parte de Cerro Castillo, luego ya en los años 70, 80, si no recuerdo mal, cuando se está allí haciendo una excavación arqueológica, ahora aparecían muchos cadáveres de moros que lo habían enterrado allí. Sí, cuando ya se está... Bueno, la batalla de Pozoblanco se denomina batalla de Pozoblanco porque, lógicamente, era el pueblo de referencia comarcal, ¿no? Pero la batalla es la batalla de los Pedrochos, de parte de los Pedrochos. Como ha dicho Manuel, las grandes batallas se dan entre Alcalacejo y Villanueva del Duque en los primeros días, pero desde donde realmente se inicia la contraofensiva y donde se resiste ya trinchera a trinchera, aunque en Villanueva del Duque también se hizo casa a casa, es aquí al lado. Es decir, en la salida de Añora hacia Alcalacejo por estas carreteras, en el río Guadarramilla, en el Molino del Cubo, en Pozoblanco, en la carretera de Villa Alta, en lo del Chocolatero, que es más para allá de donde está digamos, las placas solares de Pozoblanco, a 1,5 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí cuando llegan los internacionales ya a primeros de abril, estamos a 2,3 kilómetros de Pozoblanco y por tanto a 2,3 kilómetros de Añora, y ahí es donde realmente el efecto péndulo fue. Hasta ese momento venían atacando las tropas de Queipo de Llano, ahí prácticamente se estabilizan y empieza el retroceso, que bueno, que no vamos a seguir. Pero elementos fundamentales que a mí me gustaría destacar. Cuando se le hace frente, digamos, en la carretera de Pozoblanco al Caracejo, en la carretera de Añora, en la carretera de Villarta, la caballería mora
pues se desplaza y trata de envolver Pozo Blanco, dirigiéndose a lo que es la dehesa de Pozo Blanco, donde están los depósitos del agua, y coger un poco también hacia Villanueva de Córdoba, por si había retirada, y tratar de envolver. Bueno, pues en esa zona de la dehesa, una primavera de las que entonces llovía, la caballería mora, que lógicamente el suelo estaba bastante húmedo, que hizo una de las causas que también hizo que Pico de Llanos no pudiera conquistar en 3 días la comarca de los Pedroches, que es lo que él pretendía. Pues ahí lógicamente se parapetan, digamos, los milicianos de los distintos batallones de Pozo Blanco, a muchos de ellos ya en semi-retirada hacia Villanueva de Córdoba, y desde lo que es el camino hacia la Virgen de Luna, Santa María y tal, empiezan la contraofensiva, y en esa zona de la dehesa, que es lo que se dice, desde ahí hasta Cerro Castillo, pues los muertos de la caballería mora se recogían a cientos, ¿no? Y como decía, pues luego en los años ya de posguerra, desde Marruecos se dirigió una carta al Ayuntamiento de Pozo Blanco pidiéndole información sobre los caídos que podía haber y demás. Y bueno, pues ahí están enterrados y seguirán estando muchos de ellos enterrados, y los hermanos López, que bueno, se dedicaban también a la investigación arqueológica, como en esa zona de Cerro Castillo, desde hace muchos años, pues levantando piedras de cualquier otro tipo, pues veían restos de soldados moros, digamos, semi-enterrados, porque es una zona de pizarra. Pero yo me gustaría resaltar eso, que tengamos en cuenta que es la batalla de los Pedroches, o del centro de los Pedroches, y luego que conozcamos cosas para poder, digamos, combatir el negacionismo histórico, o el negacionismo de memoria, que parece ser que un día apareció una guerra por allí, que no se sabe cómo vino, y que todos eran malísimos, porque en las guerras no hay nadie bueno, ni hay... Es decir, que todo el mundo se mataba, ¿no? Evidentemente, la guerra surge porque hay un golpe de Estado fascista, que no respeta lo que han salido en las urnas democráticas. Por tanto, ya no somos todos iguales. Hay unos que dan un golpe de Estado y otros que se defienden. ¿Que hubo participación extranjera? Evidentemente hubo participación extranjera. Fundamentalmente de apoyo a los golpistas desde Alemania e Italia, donde no solamente en armamento, sino también en logística, en los avances que ellos tenían, y en experimentación de lo que seguiría en las armas que luego se utilizarían en la Segunda Guerra Mundial, pero también en cantidad de efectivos militares. Es decir, aquí entraron unos cientos, el que quiera que le ponga miles, de asesores soviéticos fundamentalmente, pero asesores, y los brigadistas internacionales, que eran gente que venía, que habían dejado el libro, la universidad, el trabajo que ellos tuvieran, y que en Albacete pues los adiestran y demás, y que llegan aquí. Una de las figuras que tenemos que tener en cuenta, y que debe de estar puesta en las calles de los Pedroches cuando seamos capaces de tener ayuntamientos que sean democráticos en este sentido y que respeten la memoria democrática, es Aldo Morandi. Aldo Morandi fue un italiano en el que estuvo un poco aquí en la contraofensiva de la batalla de Pozo Blanco, no solamente aquí, luego ya en toda parte de Peñarroya, los Blasques y demás, y que creo que bueno, que a raíz de ese gusanillo que es la historia, vas leyendo un libro, te hace referencia a cosas, después vas profundizando quien le guste, y bueno, pues algunas de las cosas también importantes es eso, es decir, en una guerra, pues lógicamente la gente muere y se producen barbaridades, y muchas de ellas son injustificables, vengan del bando que venga, pero la diferencia es que había la gente, nuestros paisanos de Pozo Blanco, que estaban defendiendo su tierra frente a alguien que la quería conquistar, y sabían que si tomaban los Pedroches iba a pasar lo que había pasado en Baena, lo que había pasado en Montilla, lo que había pasado. Es decir, donde no había habido guerra, donde no había habido frente de guerra, y entrado los franquistas, pues bueno, creo recordar así de memoria, 500, 600 asesinados en Montilla, 700 en Baena, etcétera, etcétera. Entonces la gente sabía que tenía que defender su tierra. Y en la contraofensiva que se hace en el frente de la Chimorra, es fundamental una operación envolvente que hacen la gente propia de Pozo Blanco y de los Pedroches, que conocen por estar en la zona de la aceituna toda esa zona, en vez de hacerle frente, una columna se desplaza un pelotón,
y le dan la vuelta, digamos, por detrás de la Sierra del Castaño y digamos, los cogen por detrás y hacen, bueno, unos 200